Muy buenas tardes. Bueno, pues es un placer estar, como siempre, aquí en la Feria del Zócalo y sobre todo charlar como si fuéramos de plano en una cafetería entre amigos y grandes escritores, soñando e imaginando hacia el futuro, o por qué no, la ucronía hacia el pasado, imaginar opciones en el pasado. Entonces, pues comenzamos esta plática con Irving, que tiene preparado un texto, y seguimos con la discusión. Muchas gracias. Bueno, yo escribí, soy mejor escribiendo que discutiendo, así que bueno, ahí les va. Este se llama El Gran Hablador. No ganó la izquierda, tampoco la derecha, ganó el de siempre, el más culero. Tan culero que hasta el PRI se quedó con la boca abierta. Pero no quedó así mucho tiempo porque se la cerraron de inmediato. Y también a la izquierda y a la derecha, y si a esas vamos, al resto del país. Al principio nadie se los tomó en serio. ¿Quién podía si se trataba de apenas 20 locos? Creo que ni siquiera ellos. Partido de la Gloria Ancestral. Hazme el rechingado favor. Aparecían de pronto 5 o 10 militantes disfrazados de sacerdotes aztecas boteando para financiarse la campaña. Y se les acercaban si acaso otros 10 gatos que querían saber quién era capaz de hacer un ridículo tan espantoso. Y entonces tiraban su rollo, que casi siempre empezaba así. Despierten, les están viendo la cara. Democracia, cuentos chinos y cuentos gringos, que a estas alturas del partido ya son lo mismo. A ver, ¿qué ha hecho esa pinche democracia para mejorar las cosas? ¿En Argentina están mejor? Jaja, están más jodidos que nunca. ¿En Brasil están mejor? Puro bla, 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 bla. Y eso por no hablar de cómo están en Grecia, que es que la mera cuna de la democracia. O de los crímenes que han cometido los gringos, siempre en nombre de la democracia. Aquí uno que otro de los 10 gatos que se habían congregado ya estaba parando la oreja y ya se habían acercado 2 o 3 gatos más. El militante que estaba hablando movía mucho la cabeza para que se agitara bien su penacho de plumas y seguía arengando. Lo que hay que hacer es usar la democracia para que luego las cosas sean como deben ser. Les voy a poner un ejemplo: Rusia. ¿Qué hizo la democracia en ese país? Un desmadre. Ni quien respetara un país dirigido por un briago. Pero hubo un señor muy inteligente, Vladimir Putin, que sabía que los rusos quieren realmente: un zar. Zares hubo durante 400 años y todo estuvo bien hasta que las cosas se jodieron. Y así estuvieron apenas 75 años. Luego la que es que democracia y por fin Vladimir Putin. Jugó el jueguito ese, llegó al poder y entonces pudo enderezar las cosas. Ahora es el nuevo zar y otra vez Rusia hace lo que quiere y todos la tienen que respetar. Bueno, la idea es hacer un poquito de charla. Aunque el tema era decir qué pasa que si hubiera ganado, si no hubiera ganado a la derecha. En el concepto, yo creo que de Ucrania me gustaría todavía alargarlo más. Ucrania es el qué tal si, es qué hubiera pasado si hubiera ganado el Imperio Azteca a Cortés. Entonces, aquí hay 2 grandes escritores que han escrito las 2 mejores ucronías que han existido en México. Alberto Chimal, con un libro fantástico, un cuentito, es el mejor cuento de ciencia ficción, me atrevo a decir, lo que se llama Se ha perdido una niña, que su concepto es ¿qué tal si la Unión Soviética nunca hubiera caído y hubiera continuado? Y Bernardo Fernández, siguiendo esta línea de qué pasa si no hubiera ganado la derecha, una ucronía donde Maximiliano se queda en el poder y qué pasa si hubiera sido Maximiliano el emperador. Son 2 grandes ucronías que hubieran escrito y entonces vamos a platicar con este tema, pero un poco más en la ciencia ficción, sobre discutir y sobre la derecha de toda la historia, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera ganado, si no hubiera ganado en la historia? Entonces, pues empezamos con Alberto. Bueno, platica. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Bueno, gracias por recibirnos. Sí, efectivamente, ucronía, la palabra proviene del mismo lugar que proviene utopía, ¿no? Utopía quiere decir en ningún lugar y ucronía, por lo tanto, en ningún tiempo.
Eso es un tipo de historia similar a que la utopía describe un mundo presuntamente mejor que el que conocemos, ¿no? Que se desarrolló de otra manera, y la ucronía lo que hace, por el contrario, es describir un mundo que no es el que tenemos porque de alguna forma su historia fue diferente de la nuestra, ¿no? Así como en el texto que nos leyó Idín Rofé, las ucronías, que son una variante muy popular y muy frecuentada de la ciencia ficción, son eso, historias en las cuales se examina la historia con mayúsculas tal como fue y uno se pregunta ¿cómo habrían sido las cosas si cierto suceso hubiera ocurrido de otra manera, si hubiera sido diferente? Una de las más famosas en el mundo de las ucronías es una novela de Philip K. Dick que se llama El hombre en el castillo, que es una novela totalmente costumbrista y realista, sin ningún rasgo evidentemente sobrenatural, a excepción de que se desarrolla en un mundo en el cual los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y todo está al revés de como supimos que fue aquella historia. En lugar de que Alemania esté, como estuvo durante el siglo XX, dividido en dos, Estados Unidos, lo que quedó de los Estados Unidos, que perdió la guerra, está partido en tres. Y todo digamos, lo arrogante, lo imperioso, lo poderoso que proyectaba como imagen los Estados Unidos, al contrario, en esa otra realidad es un país vencido, derrotado, humillado, y todo a partir de un solo pequeño cambio, digamos, en la historia que conocemos. Aquí en México, otra ucronía que es como precursora de muchas que se han escrito después es Crónica del Gran Reformador de Héctor Chavarría, en la cual los aztecas conquistan Europa. Cuando por razones que se explican en el texto, cuando llega Cortés, en lugar de que su ejército pueda imponerse pues a los aztecas, estos le plantan cara, los vencen por completo, los matan y luego llevan la guerra a Europa y lo cambian todo. Todo es completamente distinto. En todos estos casos, en la gran mayoría de estas ucronías hay, digamos, una gran preocupación en el fondo, no necesariamente explícita, pero siempre presente por la realidad que nos toca vivir, porque nos preguntamos de qué maneras podría ser mejor, o también nos ponemos a preocuparnos de qué maneras podría haber sido peor, ¿no? Muchos de los textos que se escriben en esta corriente, insisto, incluyendo los nuestros, tienen que ver con eso, que nos preguntamos qué nos falta o qué está mal en la realidad que conocemos y de qué manera podríamos figurárnoslo cambiado en otro contexto, de qué otra manera podrían haber sido las cosas. Efectivamente, como bien decía Paco, es una narrativa de qué hubiera pasado si tal o cual cosa, y es muy interesante porque nos permite imaginarlo. Beth. ¿Saben? Yo agregaría además que suelen ser escritas o tienen más picante cuando la escriben los que pierden. Ah, por supuesto. No, bueno, el caso de Philip K. Dick es una excepción, pero suelen ser escritos, es más, todos hace poco fuimos ucronistas, cuando ustedes dicen no era penal, lo que estamos haciendo es una ucronía muy popular, pues muy bajada a qué hubiera pasado si pasamos a la siguiente fase. Desde ese momento estamos haciendo ucronía y creo que son más sabrosas cuando las contamos los que perdemos. Yo quería, como aquí el tema, miren, yo entiendo la buena intención y además la suscribo de que la mesa fuera alrededor de qué hubiera pasado si AMLO hubiera ganado las elecciones. Y entonces lo políticamente correcto es decir que estaríamos mucho mejor, que el Producto Interno Bruto hubiera crecido enormemente, es decir, que habría paz social, y yo creo que estaríamos mucho peor. Pero voy a decir por qué. Porque estoy seguro que hubiera habido un atentado presidencial de la ultraderecha para eliminar al presidente legítimo, o hubiera habido un golpe de Estado orquestado por el centro, por el PRI, y seguramente hubiéramos tenido el país sumido en violencia, en ejecuciones, ¡Ey, un momento! ¡Me han engañado! Pero justamente la labor de los que hacemos este tipo de historias, o por lo menos a mí me parece que es más sabroso cuando hacemos distopías, o sea, cuando son futuros tristes que hacer utopías.
La utopía creo que es un derecho universal para todos, el poder suponer que existen lugares mejores que estos y aún todavía que están o que se pueden alcanzar, que están al alcance de la mano si es que logramos hacer a un lado, de poner nuestros vicios, nuestras malas costumbres y si nos logramos organizar. Pero básicamente, ¿qué hubiera pasado si en este escenario, si hubiéramos aplicado el no fue penal a nivel electoral? Lo hubiéramos tenido de verdad muy difícil y bueno, hubiera sido también, creo que da también para muchas historias. Yo recuerdo una de las ucronías que yo recuerdo distópicas, más sabrosas, recientes, es la de la Máscara Azteca contra, la de justo, Doctor Niebla y Máscara Azteca, contra Máscara Azteca, donde Cuauhtémoc Cárdenas gana las elecciones y viene un golpe de Estado, pero no es el ejército, es de la JUDA, no es de la Policía Judicial, e impone una especie como de sociedad hispanófila que todos cantan cuplés y comen paella. Entonces, bueno, esos juegos de imaginación a mí son los que me parecen más interesantes. Yo quisiera pasar la palabra a Gerardo Porcayo, que nos dijeras, que nos hablaras pues sobre qué hubiera pasado si no fue penal con López Obrador. No, muy buen ejemplo ese del no fue penal. Yo creo que mejor manera de pintarlo no hay. Y bueno, creo que lo tenemos en el ADN, ¿no? Esto de hacer distopías en lugar de utopías. Me parece que Latinoamérica no se ha caracterizado por hacer utopías, no la creemos. Yo creo que por la historia de nuestro tiempo, de los 500 años de pérdidas, no sé por qué, pero no la creemos que puede convertirse todo en bonito y bello para todo el mundo y todo el mundo va a estar feliz. No lo sé por qué, pero tal parece que es así. Diciendo por ahí con lo de Philip K. Dick, en el sentido de que no es un ganador el que narra la historia, ¿no? Son gente de Estados Unidos que se queda atrapada en ¿cómo se llama? En este pueblo conquistado por japoneses y que son minoría ahora, son como los hispanos actualmente en Estados Unidos, ¿no? Algo así, ciudadanos de segunda categoría que además son marginados. A mí esa visión de Philip K. Dick, creo que él nunca escribió del lado de los ganadores, siempre fue del lado desde los perdedores. No, pero me refería a que lo escribe el ciudadano de un país que ganó la guerra, a eso me refería, no que escriba sobre ganadores. De un país que ganó la guerra. No ganaron la guerra. Oh, bueno, ok. Creo que estamos en problemas ahí de estar dentro de la ficción, fuera de la ficción, o con un pie en uno y en otro en otro. Extrañamente, nuestra ciencia ficción nunca ha sido escapista, ¿sí? Y lo que parece precisamente es que al contrario, el escapismo es todo berenjenal de Wall Street y todas estas promesas y escapismos hacia un mundo feliz que no llega nunca, ¿no? Estamos supuestamente, según la declaración oficial, creo que tiene que ver con eso. Yo en lo particular nunca me he creído las utopías donde todo es feliz porque no creo en una sola palabra, ¿no? Para creer en la utopía hay que creer en la palabra del santo gobierno que dice la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, y creo que por ahí empezamos a fracasar. Nosotros, al menos México, creo que nadie se cree la voz completa de alguien que llegue y nos dice la verdad, no creemos en el Big Brother que nos dice cómo le estamos ganando al país vecino. Pues digo, en muchos momentos creo que primero Gortari, en cada oportunidad nuestros priistas nos han dicho que estamos en el mejor de los mundos, que hemos hecho las mejores estrategias. Todavía nos siguen diciendo que las reformas energéticas han sido lo mejor. Entonces supongo que quien se cree las verdades del gobierno está viviendo la utopía de un México donde ganó la derecha. ¿Qué pasaría si hubiera ganado la izquierda? Por principio de cuentas, si hubiera, yo creo que diversificado esta visión y hubiéramos empezado a creer más en el discurso de las personas y no en el discurso de los más media. No lo sé. Yo quisiera decir algo rápido. Tampoco hay que confundir las utopías con las ucronías. O sea, la utopía siempre habla como de mundos, digamos, más deseables o más virtuosos, y de ese tipo de historias o contra ese tipo de historias vienen las que menciona Bef, las distopías, donde son mundos en los que están todavía peor que como estamos nosotros, ¿no?
Las distopías son obras como 1984 de George Orwell, que es este estado totalitario, espantoso, ¿no? Un mundo feliz de Aldous Huxley, que es todo menos feliz, ¿no? Y muchos otros. Las ucronías pueden ir para un lado o para el otro, pueden ser peores o pueden ser mejores. Lo que cuenta más bien es, y creo yo que esto es lo importante de las ucronías, ya me dirán acá los compañeros, la idea de imaginarse que las cosas pudieron haber sido diferentes. Cuando estamos viviendo en tiempos aciagos como estos, de pronto se nos viene encima como todo este horror y todo este desánimo que tenemos y empezamos a insensibilizarnos a él y de pronto nos acostumbramos incluso y llegamos a pensar que eso es lo normal, que eso es lo inevitable y no es así. Una ucronía que a mí me parecería interesante que alguien hiciera alguna vez sería cómo habrían podido ir las cosas, fíjense, si Calderón no hubiera empezado su guerra contra el narco, que fue el momento en el cual, por causa de ese desatino, de esa decisión absurda, hecha nada más para tratar de darse legitimidad sin pensar en las consecuencias, sin darse cuenta de cuál era realmente la situación, pues acabó de precipitar al país en la violencia que sabemos y que no ha cesado hasta ahora, ¿no? Acabó por precipitar el surgimiento de esto que ahora empezamos a ver en algunos lugares, esta idea terrible del narcoestado, ¿no? Que ya el narco está no solamente enfrentado, sino coludido con el gobierno. Todo eso se puede rastrear en buena medida a esa decisión, a ese error monstruoso, pues. ¿Qué pasaría si no se hubiera cometido? No sé. Habría que sopesar un montón de cosas, un montón de ideas para hacer una ficción así, pero al menos una historia semejante nos recordaría que todo eso podría haberse, si no evitado, por lo menos llevado por otro lado, podría haber sido distinto, ¿no? Que no estamos condenados a esto, que esto no es nuestro destino fatal. Eso creo que es importante. Por desgracia, mi punto de vista es más negativo. Les voy a platicar. No sé si han visto o han leído algunas historias en las que viajan los viajeros en el tiempo, y la famosa, ¿no? De si regresaras en el tiempo y mataras a Hitler, ¿lo harías? Y pues, si viajan en el tiempo, matan a Hitler y no pasa nada, porque de pronto aparece otro alemán con las mismas intenciones y se vuelve haciendo un partido nazi, que a lo mejor no era nazi, se llama de otra cosa, pero también ultrafascista. Yo sí creo que es una de las teorías de ciencia ficción, que aquí los que son más claros de ciencia ficción me la van a platicar, que en el tiempo, cuando regresas y haces un pequeño cambio, no pasa nada. El tiempo se vuelve a ajustar para terminar en el mismo punto donde estamos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no es un solo elemento lo que te lleva a donde te lleva, sino son muchos ambientes, muchas situaciones, muchas cosas que están presionando como un olla express para que termines a donde termines. Entonces, ¿qué pasa si no hubiera ganado la derecha? Mi visión es más terrible, no hubiera pasado nada, porque el narco ya estaba metido en México desde hace mucho, digo, por eso escribí la novela de la Primavera del Mal, desde Miguel Alemán ya estaba metido el narco. Hubiera habido una fractura con el partido en el poder del narco, con el partido del poder, el que fuera, sea la izquierda, la derecha o la del medio, que aún no sé cómo se llama. El ejército hubiera seguido haciendo las cosas, que hubiera sido la presión social que estamos viviendo. Hay que recordar que vivimos una crisis desde hace 70 años. El que no hubiera ganado, no, hubiéramos seguido estando en crisis. O sea, sí siento que todos los elementos hubieran seguido presionando para terminar en donde estamos, viviendo y oyendo las noticias que estamos oyendo. Sí se necesita un movimiento más grande, se necesitan darle otra vuelta ahora sí, a la tortilla, para que hubiera un gran cambio. Sé que es muy negativo mi punto de vista, pero creo que eso hubiera pasado. Yo lo que quiero comentar, hace una nota al calce, yo también, mi visión también es negativa. Y yo creo que la misión, así como escritores de ciencia ficción, no es escribir utopías a donde todo es bonito. No nos corresponde a nosotros. Nos corresponde nosotros proyectar lo que está ocurriendo en el presente hacia el futuro y decir, cuidado. Eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no?
En el fondo la ciencia ficción es una sátira. Si ustedes toman 1984, Fahrenheit y Mundo Feliz, son sátiras. Se está llevando ciertos rasgos de una sociedad hasta lo más grotesco. Las sátiras, y son sátiras crueles, por eso es que no nos reímos cuando leemos esas novelas, al contrario, nos apesadumbran de lo corrosivo que puede ser esa sátira. Yo creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Funciona como el espejo de la feria, la ciencia ficción, es el reflejo de esta realidad a través de una aberración óptica que produce justo estas… Y sí, coincido contigo, estamos justo para hacer distopías y no utopías. Es decir, creo que una manera de aportar a la construcción de la utopía es poner como el ejemplo a no seguir. Creo que siempre he pensado que… Voy a citar otra vez, ha estado, mira, muy presente ahora Héctor Chavarría, que decía que si Inglaterra no se había convertido en una dictadura fascista en los años 50, al menos en un porcentaje mínimo había sido gracias a que Orwell escribe 1984. Y yo creo que esa es como la gran aportación social de la ciencia ficción. Pero en los 80 llega Thatcher y la imagen de 1984 es muy parecida, que es un poco la teoría que le estoy diciendo. O sea, la presión llega a fin de cuentas. Alan Moore, un gran escritor, casualmente el de este señor, decía que para nosotros es muy cómodo pensar en las conspiraciones, pensar que todas las cosas malas que nos suceden, hay una idea, hay un plan maestro para conspirar en contra de nosotros. Y dice que la realidad es peor, que todo es caos y estupidez. Nos dejaste abismados con esa cita de Alan Moore. Ya vámonos, ya vamos a suicidarnos de una vez. No, bueno, yo regreso a esto y pienso ahora, bueno, quiero ser muy sutil porque es un tema muy delicado, pero tenemos la evidencia frente a nosotros también de que los gobiernos de izquierda elegidos legítimamente tampoco suelen hacer muy buenos papeles. Y digo, es algo, no quisiera ahorita como caer mucho en lo coyuntural, etcétera, pero bueno, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Regresando al tema original, también sería tentador pensar en que el poder absoluto hubiera corrompido al candidato bueno o al que considerábamos bueno, y también daría para una gran historia que enloqueciera, ¿no? Platícanos, Bruce Sterling, ¿te acuerdas que él hizo un experimento de plantear al futuro 3 panoramas de México? Platícanos un poco. Es cierto, cuando Bruce Sterling, que también estuvo aquí en la Feria del Libro del Zócalo, uno de los padres del cyberpunk, vino a dar un curso a una escuela de diseño que se llama Centro. Entonces era un curso sobre perspectivas y escenarios a futuro, y entonces trabajaba con los estudiantes de diseño. Y él les dijo, a ver, vamos a plantear 3 posibles escenarios. Uno es que México se convierte en el líder de los BRICS, de las economías emergentes, ¿no? Que es Brasil, India, China, y se me van los otros 2. India y la R de ¿qué es? Rusia. Entonces decía, decía que las economías que se estaban consolidando, que digamos que eran secundarias y que se consolidaban, decía México sustituye y toma el papel de los BRICS. Ese era uno, que era una utopía económica. Luego decía, vamos a suponer que Carlos Slim compra Pemex y entonces México se convierte en la propiedad privada de una megacorporación gigantesca, única en todo el país. Esa era la segunda. Y la tercera es, vamos a suponer que el narcotráfico tumba al gobierno y entonces van a vivir en un narcoestado. Entonces les decía a los estudiantes, quiero que escojan una. Y así por unanimidad todos dijeron, narco. O sea, porque flota este pesimismo casi como decía Gerardo, casi en nuestros genes. O sea, tenemos esta proclividad a ver las cosas como del peor lado posible. Yo no creo que eso sea malo per se, porque siempre he estado convencido de que un pesimista es el único que puede ser sorprendido agradablemente. ¿No? O sea, si eres muy optimista, vas a estarte decepcionando todo el tiempo.
nada más retomar un poquito lo de Héctor Chavarría, ¿no? Yo creo que por ahí hay también algunas cosas que dan al traste con todos estos proyectos, ¿no? Pensaba en Héctor Chavarría ahorita que lo mencionaban como una posible ucronía, ¿no? Y que de pronto Héctor Chavarría lo que tiene es que tiene un nacionalismo acerbado, ¿no? Y entonces se vuelve a la visión de los vencidos y los retoma y se convierten como en el Tercer Reich, pero del pasado, ¿no? Se pone, todos los aztecas se ponen a conquistar todo el mundo y se convierte en el gran imperio mexica, ¿no? Que es como la versión inversa de pasar de, ok, no solo nos sobreponemos a la conquista, sino que nos convertimos en conquistadores. Es uno de los defectos de pronto del nacionalismo a ultranza, que sería como una receta también para rescatar la patria. Hay que ser nacionalistas, porque lo peor que nos pasa es que somos malinchistas y queremos todo lo del exterior, ¿no? Extrañamente, el único utopista de pronto ahí, obviamente tenía que ser Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Pienso en Héroes Convocados y en esta visión del 68 donde hay que retomar, él siempre, y eso es lo que me encanta quizás de Taibo, es, ok, vamos a solucionar esto, y no es convertimos a la tierra en un nuevo vergel, un paraíso donde todos somos felices, no, es ponemos tabla rasa y seguimos en pie de lucha, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas actuales, ¿no? Queremos que se transforme en el opuesto, ok, nos vamos a la izquierda, está bien, que gane la izquierda y entonces es el vergel. No, es como nos vamos a la izquierda y todos otra vez comenzamos esa lucha en pro de una patria, ¿no? Pero bueno, no es la visión tradicional. La visión tradicional de los más media hora es busca el confort, preocúpate por tu confort, por tu felicidad entre tus cuatro paredes con pantalla HD y olvídate de todo lo demás, ¿no? Creo que por ahí andamos medio torcidos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de concepción. Ahí lo que me encanta extrañamente es que en toda esta visión ucrónica, distópica, que de pronto ha arribado ahí a ¿cómo se llama?, a Hollywood y ha retomado desde el punto de vista cyberpunk de pronto algunas historias. Por ejemplo, seguimos con Philip K. Dick y tengo que tocar por ahí Total Recall, la versión Schwarzenegger y la versión Colin Farrell, ¿no? La última versión es como, sí, cyberpunk fue retomado todo, pero ahí no hay nada, ¿no? Toda la esperanza está rota, tomaron esa parte del cyberpunk, olvídate de la esperanza, de los sueños, no vamos a llegar a nada, nos vamos a quedar en este maldito y podrido mundo, pero podemos ganar una batalla. Parece que termina siendo ese el consuelo que nos dan los más media. Puedes ganar batallas y ya se acabó. No esperes grandes cosas. Yo creo que eso es lo terrible de la fagocitación que de pronto hace los más medias de géneros verdaderos que de pronto proponen esto, una resistencia. Lo que decía Hagenbeck, coincido con él, a lo mejor hubiéramos terminado con el narco y con la presión encima y con la izquierda sitiada, pero creo que ahí habría abierto los ojos de muchos que de pronto siguen creyendo que estamos en el mejor de los mundos, aunque todo parezca demostrar lo contrario. Bueno, quiero agregar algo. De pronto no sé por qué caigo extrañamente en una tentación un poco optimista. Para los que hayan visto V de Venganza, que me parece una gran película que empezó como un extraordinario cómic, hay una frase ahí que me parece básica, y es cuando el héroe dice, perdón, pero los pueblos no tenemos por qué temer a nuestros gobernantes, sino son los gobernantes los que deben temernos a nosotros como pueblo. Yo creo que se aplica aquí exactamente. A mí me encantaría tener ese tipo de gobierno que temblara de gobierno, de miedo ante nosotros, que abran el periódico y que se lleven el coraje de su vida, que estén controlados. Yo en parte lo que me movió a escribir este cuento fue, por ejemplo,
cuidado con la democracia. Hay el paso esencial para la verdadera democracia es, ya lo tenemos, el voto, comicios limpios, bien contados. ¿Ok? Esa es la condición esencial para tener democracia. La cosa es esta, que ahí empieza apenas. El resto ya nos corresponde a nosotros como ciudadanos, es decir, los estamos checando. Los estamos checando. Paso que den, nosotros nos desaventamos encima, ¿no? Y eso es lo que yo pienso que debe ser. Así, utópicamente, así es como lo pienso que debe ser. Y apenas estamos dando, ahí estamos dando pasos apenas. Estamos aprendiendo, ¿no? Se habla mucho del desencanto de la democracia. Saben que no lo va a resolver. El hecho de que haya democracia nada más no va a resolver nada por sí mismo. El hecho es de que la ejerzamos como democracia, como ciudadanos, todos y cada uno. Nada más rápido, ahorita que estaban platicando me quedé pensando, voltear la tortilla de la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si hubiera ganado la derecha? Y me quedé pensando que estuvimos muy cerquita de eso. 1939, Almazán, a lo mejor se acuerdan, está Lázaro Cárdenas en el poder. Almazán tiene un chingo de fuerza, lo apoya Vasconcelos y por rimis y diretes, realmente pues porque metieron la manota, digo, era Lázaro Cárdenas, pero metieron la manota, apoyados por Estados Unidos, gana Manuel Ávila Camacho. ¿Qué pasa si hubiera ganado Almazán? Ahí sí hay que temblar, porque Almazán era nazi. Hubiéramos terminado peleando del lado de los nazis, con Vasconcelos atrás, que era otro nazi. Ahí sí hay que tener miedo. ¿Cómo nos hubiera ido un México totalmente vendido a los nazis y juntito a Estados Unidos? Eso da para explorar. Pero pues también el chiste, como dijimos, es que sea plática. Entonces, si alguien quiere lanzar algo, alguna pregunta para que estemos platicando y todo, pues va, ¿no? Ese es el chiste. Cuidado, se va a enredar. Sería un México como Argentina, con su misma línea, su mismo terror. Sigue siendo Argentina presa del conflicto nazi-judío. Es lo mismo. México, al final de cuentas, por eso, por la mano de Estados Unidos, no pudo tener el lineamiento que tuvo Argentina. Argentina estaba muy lejos de Estados Unidos, demasiado muy lejos. Hacemos varias y regresamos, ¿sí? Si se pueden acercar, el problema es que no hay mucho cable, perdón, pero… Y hablar un poco, sí, para que se escuche cerca el micrófono, ¿no? Perdón que les dé la espalda. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Mesa, amo mucho a mi país, tengo 5 hijos, siendo yo una persona iletrada porque a los 55 años hice mi primaria, mi secundaria y estoy estudiando la preparatoria, porque amo mi país. De 5 hijos con un esposo con primaria, hice 5 profesionistas y una que ya se va a ir a Italia a hacer su doctorado. Señores, el ser patriota es luchar por este país. Los primeros que debemos oponernos a lo que nos hacen somos nosotros ciudadanos, pero unidos, no cada quien por su lado. Si a mí me suben la corriente y al otro también, yo sí tengo y la pago. Si él no tiene, que se acabe. Y tienen razón ustedes en cuanto a la democracia. Si nos ponemos a leer un poquito, aprendemos que democracia es el gobierno sometido al pueblo, no el pueblo le rinde tributo al gobierno. Gracias. 2 preguntas. En la realidad, ¿la izquierda qué le ha aportado a este país? Esa es una. Y la otra, en una utopía, estos jóvenes de 20 años, cuando tengan 55, 60 años, ¿qué esperan o qué podrían esperar de la izquierda? Muchas gracias. Sus preguntas son como para maestría, para tesis de maestría.
o doctorado, pero mire, yo contesto parcialmente a la primera. Pues la derecha nos ha aportado el derecho a disentir. O sea, es decir, en un país, perdón, izquierda. O sea, es que yo, o sea, no, esto te vas a reír. Yo no distingo derecha de izquierda desde que soy niño. Si me dicen, normalmente me dicen a la derecha y me voy a la izquierda, pero es un daño cerebral que tengo, por eso. O sea, la llamada izquierda lo que nos ha aportado, y bueno, yo vengo de un hogar de izquierda, o sea, en mi casa no se oían a los Beatles porque eran imperialistas. A mí me arrullaban oyendo a Oscar Chávez y a Tegua, ¿no? Esto de verdad no es broma, ¿no? Entonces, creo que lo que nos dio es el derecho a disentir y a decir, no estoy de acuerdo. Y bueno, gracias a muchísima gente que salió a las calles, bueno, desde los ferrocarrileros en los 50, en el 68, en el 71, en fin, pues, en el 94, en el 88, ahora podemos disentir, o sea, no somos un país donde nos digan a la derecha todos y ahí vamos, ¿no? O sea, existe esta posibilidad de decir no estoy de acuerdo. Y bueno, ¿qué ha aportado? Bueno, ha aportado otras cosas que, bueno, ya lo platicaremos, pero creo que sobre todo la posibilidad de no vivir en un estado totalitario. Y no fue gratuito, ¿no? Costó incluso la vida y el dolor de muchísima gente. Sobre las otras dos preguntas. La otra pregunta es imposible de contestar, ¿no? Digo, más que como ficción, ¿no? Yo creo que una cosa importante, y es algo que también creo que se tiene que decir, a mí me preocupa un poco lo que decía Bebe, que llevamos como pesimismo, cinismo en los genes. Yo estoy totalmente en contra de eso, perdón. Precisamente lo que le gusta pues a los poderes fácticos actuales es esta idea justamente de inspirar en nosotros como ese cinismo, ese desinterés, esa hueva de todo siempre es igual, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer nada? ¿Para qué vamos a tratar de hacer cualquier cosa que esté más allá de nuestra esfera? ¿Para qué tratar de ayudar al vecino? Pues, ¿para qué tratar de organizarse para cualquier cosa? Eso es un cinismo que está muy de moda, muy afianzado en los medios y que yo pienso que es enormemente pernicioso y contra el cual hay que estar en todo momento. Ya. Muchas gracias. Mi expresión es esta. Yo digo, todos dicen los políticos democracia, que nos demuestren la democracia los políticos, porque tiene usted un negocio y la democracia según nos va a ayudar y nos destruyen cuanto más puedan en su economía. Ellos piensan en sus carreteras, en sus viajes, en sus yates, en todo, pero del pueblo no piensan nada, porque vamos a suponer este presidente que acaba de entrar está haciendo mucho por la necesidad del pueblo, por la hambruna que había, pero haz por un lado una cosa y por otro lado a los que de verdad necesitamos, y con los nuevos impuestos que está ocasionando se están cerrando negocios y el presidente no se da cuenta. Estarán haciendo carreteras pues para que pasen los altos políticos, los altos funcionarios, porque los pobres van a tener que caminar en tierra y con burro, porque en una carretera ya no vamos a poder circular. Ahora ya tenemos un carro viejo para poder trabajar y ahora nos prohíben hasta pasar a nuestro México, a nuestro Distrito Federal para usar ese carro porque contamina. ¿Por qué no se han dado cuenta ellos que siembran un árbol o siembran 1000 árboles y se les logra uno? Ese es un tazo de su error de ellos, porque según quieren limpiar el ambiente y no se ve que de veras hay árboles que hayan sembrado los gobiernos. Presidente entra, presidente sale y es la misma cosa. Y siempre su democracia. Yo considero que para mí no es una democracia, es una traición al pueblo. Buenas tardes. Si no hubiera sido penal, la cuestión acá sabrosa aquí, del joven de la barba, si no hubiera ganado la derecha, o al revés, si no hubieran tenido los palestinos más armas que los sionistas judíos, si no hubiera sido, en este caso México, si no hubiera sido México, el culpable viene siendo el narco,
si no hubiera sido el Estado el verdadero responsable de lo que está pasando en México y no se le echara la culpa desde tiempo inmemorial al narco. El narco existe porque el gobierno, el Estado lo permite, no al revés. El narco no le paga a los políticos. El narco gana porque los políticos le permiten hacer el negocio mundial de México y del mundo. El narco lo controlan los gringos. Si no volteamos a ver a Colombia con Pablo Escobar Gaviria, ¿quién es el que controla el narco en el mundo? Si no hubiera, creo que tienen muchachos, escritores, tema para escribir, si no hubiera. Me late que tienen tela absolutamente enorme de dónde contar. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Yo escribí casualmente una novela que se llama La Primavera del Mal, donde planteo, bueno, no planteo, es una investigación seria del inicio del narco en México, y es imposible separar la historia del narco de la historia del poder. Personajes como Abelardo Rodríguez, que comenzaron ellos mismos traficando droga, personajes como Miguel Alemán, personajes como Maximino Ávila Camacho, esos nombres que hoy en día están en esculturas son los primeros líderes de cártel del narcotráfico en México. No podemos separarlo. La culpa no es del narco, la culpa es de esas dos acciones. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Omar. Y bueno, mi pregunta es para Hagenbeck. Perdón. Mi pregunta es más que nada para Hagenbeck, ¿no? Regresando al punto uclónico, ¿no? Bueno, también yo amo a mi patria, ¿verdad? Pero aquí me estabas comentando hace rato que todo lleva, que todas las acciones, ¿no? No se puede cambiar el pasado, sino que todo lleva como una ley de Chatelier hacia la homeostasis. Entonces, no importa lo que hagas, siempre vas a llegar al mismo punto. Sería aquí como que una sugerencia de que nos quedamos sentados y al fin y al cabo vamos a llegar a esa utopía. Claro está, ¿no? O distopía, claro está, ¿no? Puede ser así. ¿Cómo lo ven el vaso? ¿Medio vacío, medio lleno? Siendo realistas, mejor me lo tomo el agua, ¿no? Pero luego, ¿nos gustaría vivir en un mundo utópico? ¿De verdad? Porque si hemos visto, así, hay varios cuentos, varias historias utópicas, donde muestra que las personas pierden su alma, ¿no? Su punto de expresión. Y también vemos países utópicos, pero ¿son felices? ¿Realmente son felices? En el índice de felicidad que tenemos en México, nosotros estamos encabezando de las pocas listas como de los primeros lugares. ¿Y por qué? ¿En base a qué? ¿No? ¿Y por qué esa separación con otros países de primer mundo? Entonces, la pregunta es, bueno, para Hagenbeck, ¿no crees en el efecto mariposa, no? Así como de regresas al pasado, pisas una mariposa y listo, ya todos terminan con alas o monos y no apareció el hombre nunca. ¿O en verdad vamos hacia una utopía o una distopía? Sí, creo que, por ejemplo, el destino del mundo no es tanto que no puedes cambiarlo, es que hay muchos elementos en juego que presionan a que te lleven a eso. Es como las ideas, cuando quizás sea un burdo el ejemplo, cuando crece una idea, de pronto se te ocurren, voy a cambiarlo totalmente, ya sé, voy a hacer una historia de monstruos que salen del Pacífico con robots gigantes. Oye, pero ya lo hizo Guillermo el Toro. Si te pones a ver, hubo varias personas que tuvieron una idea muy parecida en Japón y todo eso. ¿Por qué? Porque toda la influencia que tienen empieza a afectar a todas las personas y llegan a la misma idea. Entonces, sí siento que a veces a nivel social y político eso es lo que sucede. Espérate, la gran diferencia donde puedes hacer el cambio es a nivel personal. Yo creo que a nivel personal es donde no podemos sentarnos, tenemos que tomar las riendas de nuestro destino y pues de tratar de hacerlo mejor. Y ahí es donde empiezan, ahora sí como hormiguitas, las cosas a cambiar. Pero a nivel global sí siento que está muy influenciado. Yo quisiera agregar una cosa, perdón. Siendo realistas, no se puede viajar en el tiempo. Siendo realistas, ni las utopías, ni las distopías, ni las ucronías existen. Son ficción, son representaciones de mundos
basados quizá de alguna manera en especulaciones o ideas que tenemos acerca de la vida real, pero no son más que eso, son obras literarias o de cualquier otro tipo. Pensando en si vamos o no a, pensar en si vamos o no a tal o cual historia, quizá no es el mejor modo de abordar la cuestión, porque ninguna de estas puede entenderse cabalmente como una predicción o un aviso infalible, pues no son las profecías de Nostradamus, que tampoco son muy fiables, que digamos, ¿no? Son pura burrada, pues, la verdad. Son obras que están más bien refiriéndose al presente, refiriéndose a cómo entendemos nuestro presente, a cómo entendemos la vida que nos rodea, al lugar que nos toca estar en el mundo. Lo que nos pueden decir, o aquello para que nos pueden servir, es para lo que decía Paco, pues para cambiar, no solamente digamos de manera personal, yo agregaría, para cambiar no el pasado, que eso es una ilusión, ¿no? Para cambiar el presente, para cambiar, aunque sea nuestro presente, aunque sea el presente pequeñito al que tenemos acceso. Para eso es para lo que nos sirve. ¿Sabes qué? Históricamente las utopías no existen. Creo que la última que existió se llamó El Paraíso y para variar llegó una pinche víbora a armarles el pedo. Yo solo agregaría que si algo le tendríamos que agradecer a Stieg Larsson es demostrar que esos países que vemos desde aquí como utópicos son bastante jodidos también, ¿no? Yo viví en Canadá y te puedo decir, tampoco es la utopía que te presentan desde aquí, ¿no? Nada más sobre el efecto mariposa, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que amamos los seres humanos y que aman algunas universidades y que hablan de actos trascendentes, ¿no? El concepto de predestinación y acto trascendente está detrás de ese concepto de ¿cómo se llama esto? Del efecto mariposa, ¿no? Supone que si hago un solo cambio voy a alterar y a mejorar el mundo. Imagínense, con tantos millones de seres humanos, yo creo que estamos cambiando al mundo a cada rato, ¿no? Cambio nuevamente. Teóricamente nos aburre terriblemente que pase siempre lo mismo y prácticamente las películas de acción son puro cambio y nos encantan, ¿no? Entonces vivimos en esta paradoja, a final de cuentas, ¿no? Odiamos el aburrimiento, odiamos que pase siempre lo mismo, pero la verdad es que queremos siempre que pase lo mismo, llegar a casa y encontrar todo igualito, que nadie se haya metido y te haya robado las cosas, que nadie de camino a tu casa te huele el coche o lo que sea, ¿no? Entonces, hay una paradoja ahí a resolver aparte de todo. ¿Qué es lo que estamos esperando y qué es lo que consideramos como utopía? Yo creo que ni siquiera tenemos ese concepto bien claro, ¿no? Por ahí lo apuntaba en algún momento Philip K. Dick, ¿no? Que el infierno o el cielo es individual para cada uno de nosotros y depende de eso, de las malditas ideas que tengamos, y si hay uno, existe uno para cada uno de nosotros. También por ahí en el de los Winchester, ¿cómo se llama? Supernatural, ya usaron ese concepto. Es decir, no es nuevo, pero bueno, ya, gracias. Alguien, acá venía este muchacho. No, nada más, en algún momento… Acércate más el micrófono. Un teórico decía que la derecha funcionaba de una manera muy particular, como máquina. Es, uno, genera algo que se le enfrenta porque lo necesita, y dos, asimila todos los mecanismos de aquello que se le enfrenta. Es decir, marchas, protestas, sistema de libertad, somos bla, bla, bla. Es a fin de cuentas todo eso que sirve para enfrentar al sistema de poder, asimilado y aprovechado el sistema de poder. Gracias por las playeras del Che, por cierto. Es decir, en realidad, la pregunta es muy simple. Si la idea de la mesa es ¿qué hubiera pasado si ganó la izquierda? Me encantaría preguntar cómo pensaríamos esto si a fin de cuentas tenemos los mismos sistemas de la izquierda, asimilados por la derecha y maquillados de otra forma, pero son los mismos sistemas que se le enfrentan. Así que entonces, ¿qué estaríamos esperando de lo que llamamos izquierda, de lo que llamamos protesta, de lo que llamamos lucha? En realidad, ¿lo tenemos tal cual o tenemos que tenernos al horario de 11 a 6 marchas por el Zócalo y después ya no? Digo, las marchas pueden terminar en el Comadonga o algo por el estilo, porque pasa. Entonces, ¿cuál sería? Pues en realidad, si estamos peleando por una izquierda, ¿y qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos por libertades?
aprovechando el desliz de Bev de la derecha nos ha dado el poder de... O sea, es que en realidad la derecha asimiló eso también. Entonces, ¿qué nos estaría quitando como tal? No te burles de mi discapacidad, Manuelito. No, es un infierno. ¿Alguien? Pues otra vez definiciones, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es eso. Hubo un momento en que había idea de la izquierda y hoy, así como dicen que no hay ciencia ficción en México porque no obedece a una definición utópica de lo que es la ciencia ficción según cada quien, igual no existe izquierda, ¿no? Existe un partido opositor que no necesariamente cree en las cosas que creyeron los... Ya llegó el experto, mejor le paso el canal a el verdaderamente experto. Oye, yo vine de refuerzo, ¿no? Vine a sentarme atrás de ellos. ¿Has probado hacer una feria de libro como esta en Guanajuato? Colega, ¿has probado a una feria de libro donde estamos en día y medio apenas, de las 30 intervenciones, 25 se desmarcaron políticamente, señalaron la criminalidad, el gangsterismo, etcétera, en Guanajuato? Te sugiero que no pruebe. O sea, hay que matizar. No hay nada más peligroso que la generalización. La generalización, en principio, es una mentira. Toda generalización es una mentira. Entonces, cuando estableces un paradigma construido sobre los mecanismos de la izquierda son asimilados por el poder y te los devuelven bajo la... Es una generalización demasiado simplificadora. Todo es un problema mucho más complejo, entre otros de correlación de fuerzas, de movilizaciones, de inquietud social, de unidad, de capacidad de presión, de intereses y sobre todo de contradicciones. Por primera vez en muchos años enfrentamos a un aparato estatal con un nivel de monolitismo notable. Son muy monolíticos, mucho más de lo que eran antes, ¿no? Han construido varias cosas. Han construido, primero, un proyecto neoliberal de un absolutismo que parece de Luis XIV, güey, ¿no? El proyecto neoliberal que nos avienta, primero. Segundo, han construido una alianza fáctica, indisoluble, PRI-PAN, en materia de avanzar el proyecto neoliberal, ¿no? Tercero, acabaron con el PRD, lo domesticaron, lo deglutieron, lo escupieron y dejaron a los chuchos ahí dirigiéndolo a partir del fenómeno del Pacto por México. Tercero, no aplaudan una triste verdad como esa, pero ahí está. Tercero, han logrado un nivel de control de una franja importante, no absoluticemos, de los medios de comunicación con unos niveles de servilismo desconocidos desde la época de Díaz Ordaz, pues, ¿no? Chayotearon a nivel de destruir y hacer pedazos a 30, 40 de comunicadores claves, pactaron con los medios, yo te doy, tú me das, y tienen una fuerza mediática muy cabrona. No es única, no es indestructible, no es absoluta, hay muchos resquicios ahí, pero ahí la tienes enfrente. Luego, han desarrollado un proyecto autoritario creciente, ¿no? Cada vez más la protesta social, primero se demoniza, se estigmatiza mediáticamente, luego se reprime y luego se transporta al espacio de lo judicial y de repente estás encontrando condenas verdaderamente pasmosas. Los compañeros que estaban protestando la semana pasada por la construcción de unos proyectos gubernamentales que estaban fregando a los vecinos y atentaban contra las obras arqueológicas de, ¿cómo se llama la ciudad de Puebla? Donde tienen, de Cholula. ¿De Cholula? Sí, de Cholula. Golpean a mujeres, meten al bote, 2 de ellos encarcelados, y de repente descubres que los 2 encarcelados están acusados de motín por haber participado en una protesta social. Motín. Y la fórmula es 6 años de cárcel. O sea, están construyendo un aparato
muy penetrante. Frente a esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos una izquierda hiperfragmentada, ¿sí? Nunca había habido tantos grupos, grupillos, grupúsculos, o hiperfragmentada en movimientos, descoordinada, con poca capacidad de diálogo interno y sometida a ritmos diferentes. Y te pasan cosas alucinantes. Un día tienes manifestación de maestros a las 4, manifestación de electricistas a las 5 y manifestación de Morena contra el petróleo a las 6. Pues es delirante, presentas un frente abierto, puedes lograr atacar a cada uno de los sectores por su parte. Cuando la bronca es una demostración de fuerza lo más posible. Sin embargo, en un panorama global, nunca habían estado tan en minoría como ahora. El nivel de descontento del país contra este proyecto debe ser el más grande en su historia, en términos de relativos. Entonces, ¿cómo moverse en esta coyuntura? Bueno, la provocación de esta mesa redonda la clara. ¿Qué hubiera pasado si pierden? ¿No? Puta, pongámonos a temblar. ¿Cómo chingados gobernamos este país en minoría social, fragmentados como estamos, sin un proyecto claro? ¿No? La respuesta era la mía cuando hice la pregunta y convoqué a autores de ciencia ficción, porque nomás ellos están los bastante locos para venir a una mesa redonda como esta. Mi respuesta era puta madre, ¿no? Y al final no llegas a la conclusión horrible de qué bueno que no ganamos, ¿no? Porque sería patético. Al final llegas a la conclusión obligada, que es toda victoria electoral tiene que ir acompañada necesariamente de un nivel altísimo de pueblo organizado. Si no, no hay garantías, si no hay posibilidades de cambio, ni mínimo ni máximo. Bueno, sí, allá en Quintana Roo a las personas del campo, los campesinos, los acusan de devastación sin derecho a fianza, y a la gente de la ciudad la acusan de sabotaje igual sin derecho a fianza. Y sí, la inconformidad del pueblo va desde mi querido Xcalac, allá, el rinconcito que está la puntita de México, la colita por allá arriba de Chetumal, hasta mi querido Los Cabos, pasando por todos los pueblos, ciudades, rancherías y colonias. Así que somos mayoría, pero estamos indefensos. Estamos en un estado mental que se llama la indefensión, y mi pregunta va en ese sentido hacia los camaradas escritores. Y es, la literatura mexicana, ¿cómo está tratando el tema de la indefensión? Ese problema que hay en la mentalidad mexicana. Y eso es lo que les quiero preguntar, ¿no? Un poco de qué escritores están hablando de este tema, cómo se está tratando este tema. Esa es mi pregunta, en el mundo de los escritores. Ok, quizás no te lo voy a contestar, pero me vino a la mente una cosa. A lo mejor han tenido la oportunidad de ver en los medios varias de la intelectualcracia que ante la situación que estábamos viviendo hoy en día tan oscura, yo creo que hace años que no veíamos una situación tan oscura en México, ponían en duda estos festivales en los que estamos presentes, si era correcto estar aquí entre amigos, disfrutando los festivales culturales. Yo digo sí a los festivales culturales, sí a los escritores, el que sea, que hablen de lo que sea en México. No importa. La solución está en que hablemos. Nosotros hemos leído más de 3 libros. Así que hay que seguir en festivales. No sé quién está escribiendo. Mientras escribemos y mientras haya gente leyéndonos, hay solución en México. Eso. Bueno, mi nombre es Diego, soy estudiante y yo quería hablar sobre 2 temas. El primero, hace un momento se manejaba lo de la democracia. Es cierto, ahí no se ha manejado bien el concepto de lo que es, pero yo creo que el concepto que tenemos, sobre todo en este país, es un concepto que nos han vendido y se los hemos comprado con respecto a la democracia.
Y el segundo, bueno, un compañero que ya se fue, mencionó algo de que si vamos a llegar al mismo punto, quedarnos parados. Yo la verdad comparto mucho esa opinión de que una vez una persona me preguntó, ¿qué hubiera pasado si Hitler no hubiera hecho la Segunda Guerra Mundial? Le dije, no lo sé en ese momento, pero probablemente ahorita hubiera estado una persona que hubiera hecho lo mismo. Y probablemente en ese entonces solamente se tenía una idea de lo que era la bomba atómica y la usaron y dio fin. Ahorita ya tienen bien hecho que es una bomba atómica. Y ahora imagínate la magnitud de la situación si una persona con esa idea hubiera estado ahora, que hubiera llegado, ¿no? Ya a lo mejor con el antecedente ya la duda más de cómo hacerla. Yo creo que la historia en general del mundo es como una onda. A veces es más extensa la longitud dentro de... Y el hecho de no quedar separado es para marcar ese punto de inflexión entre la crisis y el auge y poder continuarla. Porque siempre va a haber alguien que le vuelva a cambiar el sentido. Entonces yo creo que ya nos corresponde a cada quien actuar y continuar ese sentido. Y siempre vamos a vivir un momento, es como por ejemplo ahorita se menciona, ¿no? Estamos viendo una etapa muy oscura. Ok, vamos a marcar un punto de inflexión, si es posible. Si no, hay que continuarlo para que alguien más lo logre. Y creo que no va a ser de quedarnos parados, sino continuar. Y es cierto, va a continuar esa onda, pero hay que ser parte de ella como se debe, ¿no? ¿Otro? Sí. Buenas tardes. Sí, cuando presentaron el tema, se me hizo un tema algo complicado de desarrollar, el que hubiera, pero finalmente Gerardo tocó un tema, dice que lo tenemos en los genes, y Alberto dice que no, exactamente no lo tenemos en los genes, pero sí es como una transmisión cultural, ¿no? Desde el poder, el que hubiera, y me recuerda mucho a la canción de Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿No? Que todo el tiempo el mexicano pensando qué hubiera pasado si, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de los españoles hubieran llegado los franceses, por ejemplo, ¿no? O algunos de los vikingos? Y ¿qué hubiera pasado si no sé, si Cristo hubiera sido defendido y entonces no hubiera sido crucificado? Y todo el tiempo se vive como queriendo ocultar o negar un presente. Finalmente el hubiera es como negar un presente. Hay hubieras que sí nos llevan como a la reflexión, ¿no? Por decir, con la arenga popular de tapado el pozo, muerto el niño, perdón, tapado el pozo y ya no se ahoga el niño, por ahí así. Ok. Bueno, en una cuestión reflexiva, es decir, ¿yo qué hubiera hecho si yo lo hubiera tapado? Ese hoyo, ese niño no se hubiera ahogado, ¿no? O sea, eso sí nos lleva como a una reflexión. Pero la cuestión esta de qué hubiera pasado si la derecha y la izquierda cambiaran de roles, yo creo que va como a otro tipo de cuestionamiento, de reflexiones, ¿no? Y a su tarea como escritores de ficción, yo creo que sí es como un material para sacar de ahí demasiado jugo, demasiado fruto para eso. Entonces, bueno, felicidades, y es un tema, todavía se me hace un tema un poco complicado de entender. Sabes que yo tengo una profunda admiración por Chava Flores, pero siempre me ha parecido que es que te voy a contar, tenía un roommate que por una serie de extrañas circunstancias acabó un día bebiendo, chupando en el mismo bar que Salma Hayek. Y entonces él le dijo, es que yo quiero ser cineasta, pero es que no, yo y no sé qué, y no tengo dinero. Y entonces ella le contestó, güey, sueña en grande, te cuesta igual. Entonces yo creo que ya deberíamos cambiar el a qué le tiras
cuando sueñas mexicano por él, sueña en grande, porque te cuesta lo mismo. Entonces yo digo, con todo el respeto a Chava Flores, ya, güey, soñemos en grande, soñemos que podemos democratizar el país, soñemos que podemos sacar a estos pillos, soñemos que podemos ganar alguna vez, porque cuesta lo mismo. Entonces hay que ir, vamos con el puño en alto pensando, güey, podemos ganar. Digo, ya igual digamos, puta, y si ganamos, ¿qué hacemos? Bueno, ya veremos, ¿no? La gran calidad de la literatura de ciencia ficción es que es especulativa, suelta los demonios. La imaginación no tiene límite alguno. Y entonces de repente escribes un cuento en el que Peña Nieto, que tiene cáncer cerebral y que nadie se lo ha detectado, nombra ministro de Educación a Chabelo. Y resulta que no cambia nada, porque Chabelo, con su rollo muy particular, pues tira los mismos pinches discursos del que tenemos ahora, ¿sí? Porque es y entonces desarrollas una posibilidad especulativa tan loca como esa, que aparte de divertirte un montón, tiene un carácter provocador. La ciencia ficción desde los 50 jugó un papel clave en desempolvar las pinches telarañas ideológicas del pensamiento crítico. Planteó alternativas especuladoras, sacó demonios donde los había, mostró, le dio la vuelta al espejo, ¿no? Entonces, la ciencia ficción que se está escribiendo en México y la que tiene que escribirse, tiene razón, Bef, hay que soñar en grande. Y hay que escribirse las antiutopías y las ucronías y tomar la realidad como un juego complejo de espejos, porque juega un papel bien sano, el de provocar un lector que libera el pensamiento de lo cotidiano. Estamos a la defensiva, compañeros. Los que aquí están en esta sala, estamos a la defensiva. O te quieren chingar porque eres maestro y quieren someterte a la nueva dictadura del control, o te quieren fregar porque eres trabajador de un mercado y te quieren meter 25% más de impuesto en la nueva ley de Hacienda, o tienes un hijo estudiante en el poli al que quieren reprimir y recortarle sus derechos educativos. Así. Y por todos lados el apaleadero. Entonces liberemos por lo menos el espacio de la especulación y de los sueños. Bueno. Nada más quiero agregar algo. Precisamente ciencia ficción es especulación, en el sentido de que, bueno, no tenemos por qué predecir el futuro. Eso no nos corresponde como ciencia ficción. Especulamos y nos soltamos y a ver hasta dónde llegamos. A veces le atinamos, en muy contadas ocasiones, de hecho, ¿no? Se trata más bien de especular y de provocar. Yo veo mi función como escritor de ciencia ficción el hecho de provocar. Es decir, que la gente diga, bueno, ¿y ahora? Eso es como veo mi función, ¿no? Cerramos. 4:30, cerramos. Paco, dame chance. Última pregunta, pero no le damos respuesta. ¿Ya vas? Híjole, pues iba a romper esta mesa redonda. Si no llegas tú, no calientas el asunto. Sí, estaba todo el gremio medio pesimista. Parece que los contrató. Ajá, parece que los contrató Televisa. No, sí, no me chingue, compañero. Sí, hay dignidad. Sí. Mis respetos para Armando, ese sí le puso talento, sí, pero acá el compañero Jaime, no, pesimismo, conformismo, quédate cruzando las manos. Entonces, ¿dónde está nuestra capacidad de dignidad, la vergüenza de ser mexicanos? ¿Sí? ¿Por qué vamos a sentir a los españoles respeto? ¿Por qué no vamos a iluminarnos como vinieron los franceses a iluminarnos, los iluminados? Somos mexicanos, tenemos huevos para enfrentarnos con este neoliberalismo que nos está dando Peña Nieto, compañero Paco. Pero no me estarás echando esa aburridora a mí, que soy un pinche optimista enloquecido, cabrón. Pues sí, pues Fidalgo pecos de lo contrario. Pues claro, ¿cómo vamos a avanzar a un proyecto progresivo si todos con la mirada agachada, todo con un trámite de escalonamiento subversivo o sumiso a la democracia, al capitalismo? Cerramos porque ya toca el siguiente, se nos acabó el tiempo. Pero en honor a la necesidad, pues en la siguiente mesa te echas tu rollo, ¿no? Al fin que esto es continuo.
digamos que sí tenemos huevos y ovarios, como chingados no, nomás faltaba. Y no nos rendimos, no nos rendimos. Y reivindicamos el derecho a provocar, a especular, a pensar, a escribir y a que nos lean. Y sí vamos a cambiar este país, no más faltaba. Y nada es eterno. El Tercer Reich surgió diciendo que iba a durar 1000 años y duró 12 pinches años. Ahí está. Y eso que eran eternos. O sea que para nada. Compañero, transmitimos nuestro creciente optimismo. Aquí estamos. Este es un espacio de libertad ganado no por nosotros y por ustedes. ¿Sí? Hemos construido esta Feria del Zócalo a partir de una empatía entre escritores, lectores, etc. Y muchas gracias. Damos paso a la siguiente mesa. Hay libros de los compañeros que escribieron y que participaron en esta mesa. En la mesa que está ahí Lalo levantando la mano y saludando. Hay libros de ellos a la venta, algunos con maravillosos descuentos.